Programa Implantación de Mantenimiento Predictivo por Simro Consulting. El programa lo forman 12 fases. Fase 1. Selección de activos a aplicar predictivo. Son las máquinas de nuestras fábricas que son susceptibles de aplicar las tecnologías predictivas. 2. Confiabilidad RCM, criticidades ANFEC NPR. De esas máquinas susceptibles de aplicar predictivo, debemos seleccionar cuáles tienen mayor impacto en nuestra producción. Por ello, definimos las actividades más críticas que tienen estas máquinas, sus modos de fallo y su valoración. 3. Una vez conocido las máquinas más críticas y sus modos de fallo, seleccionamos las tecnologías predictivas a aplicar a cada máquina para que no sucedan los modos de fallo. 4. Vemos cómo, centrados en las técnicas de análisis de vibraciones, qué sistemas de análisis de vibraciones existen en el mercado. 5. Necesitamos formarnos, capacitarnos en técnicas de análisis de vibraciones, en su fase básica. Posteriormente, la capacitación en fase intermedia. Y por último, en técnicas avanzadas de análisis de vibraciones, donde es necesario conocerlas para conocer todos los comportamientos dinámicos de las máquinas que estamos analizando. 8. Necesitamos planificar y gestionar el mantenimiento predictivo, sus rutas, sus costes, para poder organizar el trabajo. 9. De forma para tener una constancia y considerar el nivel de los ingenieros y técnicos que van a participar en las técnicas predictivas, queremos certificarnos en dichas técnicas, en vibraciones, en NDT, termografía, lubricación, etc. La 10. Para todo ello necesitamos seleccionar el hardware y el software para poder aplicar estas técnicas. Sensores, computadores, cableado, etc. Y lo llamamos comisionado. En la fase 11 necesitamos configurar las rutas, alarmas y eventos que suceden del análisis de las tecnologías predictivas. Y por último, 12, queremos hacer un seguimiento de los resultados de la implantación. ¿Qué ROI nos ha dado la implantación del programa predictivo? ¿Qué ahorros hemos obtenido? ¿Qué seguimiento le hacemos al personal que está capacitado y certificado? Las calibraciones, los mantenimientos de las instalaciones, actualizaciones, etc. Fase 1. Selección de activos a aplicar predictivo. Estructurado en 6 partes, donde tenemos introducción, análisis de situación inicial de la empresa, con lo cual queremos conocer cómo está trabajando la empresa en técnicas predictivas, qué sector tiene, si está en fase de expansión, en fase de declive, en fase estable, en qué país está trabajando esta planta, etcétera. Una serie de circunstancias que determinan la mayor o menor facilidad en aplicar técnicas predictivas. Posteriormente, que queremos conocer la estructuración de sus activos. Si hay muchas máquinas muy pequeñas, poco críticas, si hay pocas máquinas muy grandes, muy críticas, un intermedio de lo dicho, o cualquier combinación que haga necesario la aplicación de tecnologías predictivas, una primera visión. Posteriormente, inventario de máquinas. Hacer el inventario de máquinas susceptibles de aplicar técnicas predictivas, así como conseguir sus datos técnicos orientados a las técnicas predictivas y una primera visión de cálculo de criticidades. Fase 2. Confiabilidad RCM. Criticidades ANFEC NPR.
Una vez establecido nuestra estructura de activos e inventario de máquinas susceptibles de aplicar tecnologías predictivas, queremos conocer qué máquinas, qué activos son los más críticos. Para ello, utilizamos una técnica de confiabilidad como el RCM, Reliability Centered Maintenance, en el cual necesitamos utilizar un modelo matemático de cálculo de criticidades para definir qué máquinas son las más críticas y por qué criterios. De las más críticas haremos el ANFEC, Análisis de modo de fallos, efectos y criticidad, por sus siglas en inglés AFMEA o AFMEAC. De aquí conseguiremos unos modos de fallo, los cuales les daremos una valoración por cada modo de fallo, que es el NPR, número de ponderación del riesgo. Con eso conseguimos tener definidas nuestras máquinas críticas con sus modos de fallo y una valoración de cada modo de fallo. De esa forma, posteriormente, podemos decidir qué tecnologías predictivas necesitamos colocar para cada modo de fallo en función de la intensidad del NPR para que precisamente no ocurra ese modo de fallo. Y con todo lo que se consiga, tendremos que medir nuestra actividad predictiva mediante los indicadores de confiabilidad. MTBF, Mean Time Between Failures, media entre fallos, MTTR, Mean Time to Repair, el tiempo necesario de reparación, o la disponibilidad de nuestras máquinas, así como los costes unitarios, mano de obra, energía, materiales y productividad. Fase 3. Selección de tecnologías predictivas. Una vez entendido qué máquinas críticas y qué modos de fallo aparecen, así como su intensidad, y calculado sus costes de actividad de estas máquinas, necesitamos aplicar las tecnologías predictivas con precisión para solventar los modos de fallo aparecidos, predecirlos y actuar en actividades de corrección para que no ocurran el fallo. Para ello necesitamos utilizar diferentes tecnologías como termografía, ultrasonido acústico, alineación láser, NDT, Non-Destructive Testing, lubricación, análisis de redes eléctricas o pruebas de motores eléctricos. Con estas tecnologías, con sus diferentes versatilidades, lo que hacemos es prevenir y predecir previamente el modo de fallo antes que ocurra, con lo que ahondaremos en ahorros por mayor disponibilidad de nuestras máquinas y menores costes de aleatoriedades de averías. Fase 4. Sistemas de análisis de vibraciones. Este programa está muy orientado a la técnica de análisis de vibraciones, una técnica muy potente para diagnosticar gran cantidad o la inmensa mayoría de modos de fallo en máquinas rotativas. Por lo tanto, para aplicar los sistemas de análisis de vibraciones necesitamos conocer qué sectorización y posicionamiento de marcas hay en el mercado, tanto de los instrumentos que ofrecen como los servicios postventa, precio, calidad, etc. Centrándonos en el capítulo 2 en sistemas offline de análisis de vibraciones, sistemas portátiles. Tomo una lectura de vibración, muevo el computador y los sensores y voy a otra máquina a tomar otra lectura de vibración. O los sistemas fijos o llamados permanentes, sistemas online de análisis de vibraciones. Es tan crítica la máquina, inaccesible los puntos de medición o que la variación de sus cargas de funcionamiento hace necesario la aplicación de sensores fijos e instrumentación que capten las medidas de vibraciones de forma periódica con un periodo de tiempo relativamente pequeño, de horas o incluso minutos. En el 4, sistemas de protección de vibraciones, las máquinas son tan grandes y tan críticas que se necesita dar una señal de respuesta al PLC para que normalmente pare la máquina cuando se detecta vibraciones excesivas. Directamente se trabaja con valores globales de vibración
pero la respuesta de los sistemas electrónicos, de los sistemas de protección de vibraciones, son muy rápidos, que pueden ser de alrededor de 50 milisegundos. Por tanto, si se supera ese tiempo, la máquina llegaría a un momento de que la avería sería mucho más grave por el tiempo de no respuesta del sistema de control. Con lo cual, estos sistemas son específicos para protección de las máquinas muy grandes, como turbinas hidráulicas, en el cual la respuesta es muy rápida, alrededor de 50 milisegundos. Y por último, sistemas avanzados con tarjetas modulares de adquisición de señales programables y análisis modal. Son instrumentación muy avanzada en la cual es necesaria para máquinas muy críticas, incluso para laboratorios e investigación. Fase 5. Capacitación básica en análisis de vibraciones. Dividido en 5 partes. La técnica de análisis de vibraciones aporta unos resultados muy potentes, pero el camino hasta la excelencia y el dominio de su conocimiento es un camino que tiene diferentes partes y no es sencillo. Está estructurado primero en la capacitación básica, donde conocemos los tipos de mantenimiento y supervisión de condiciones, entramos en cuáles son los fundamentos de vibraciones, se entiende lo que es un valor RMS, que son niveles globales de vibraciones, cómo medir los puntos de medida, medición de vibraciones, cómo colocar el sensor, qué tipos de máquinas existe, etc. Se entra en el procesamiento de la señal y por último se analiza las vibraciones en sus valores globales con la norma internacional ISO 10816 en su versión 3. Fase 6. Avanzamos hacia la capacitación intermedia de análisis de vibraciones, donde hay 7 puntos. Aquí lo que se hace es analizar en el dominio frecuencial de vibraciones cómo se comportan los diferentes fallos mecánicos, eléctricos, hidráulicos que pueden aparecer en una máquina, como el desequilibrio, la desalineación, fallos mecánicos, resonancia y velocidad crítica, rodamientos, engranes y motores eléctricos. Cada una de estos modos de fallo, su respuesta en el dominio frecuencial determina por una serie de picos en una serie de frecuencias, muchos múltiples de la velocidad de rotación de la máquina y proporcionales a características del fallo y características geométricas de la máquina, como los rodamientos, el número de engranajes, el número de polos de un motor eléctrico, etc. Y lo que se hace es interpretar estos picos que aparecen en el espacio frecuencial y determinar qué modo de fallo corresponde a este pico en el espacio frecuencial a cada uno de estos modos de fallo. Fase 7. Capacitación avanzada por análisis de vibraciones. La última fase de capacitación. Queremos profundizar más en técnicas avanzadas de análisis de vibraciones y entender su comportamiento dinámico para tener una certificación clara de que nuestro análisis es el adecuado, el cual dividimos esta fase en 11 puntos. Sensores e instrumentación, severidad vibratoria normativa, análisis espectral. En el análisis espectral lo que vemos es una profundidad de los aspectos que hemos ido definiendo en la fase intermedia, entendiendo con más claridad cómo se comportan los modos de fallo. Análisis por bandas, en el cual necesitamos conocer, sintetizar cuál es el comportamiento en valor global de cada uno de los modos de fallo. Sintetizamos en una banda estrecha de rango espectral cada modo de fallo. Síntomas básicos, resonancias, excitaciones fluidodinámicas, técnicas avanzadas. Utilizamos diferentes técnicas
combinando la parte digital, la parte analógica, instrumentación, el cual nos hace ayudar para filtrar, entender y manejar el comportamiento dinámico de nuestras máquinas y su expresión con los modos de fallo. De forma que avanzamos, además, en análisis modal experimental, que es una técnica muy avanzada de análisis de vibraciones para conocer cómo se comporta una estructura o una máquina y cuáles son sus modos vibratorios para definir y encontrar frecuencias propias en nuestras instalaciones. Y por último vemos ejemplos de excitaciones en turbinas hidráulicas y vibraciones en aerogeneradores. Fase 8. Gestión del mantenimiento predictivo. Con todo lo que hemos visto, con toda la información que recopilamos, necesitamos planificar las gamas de mantenimiento predictivo, la frecuencia de la intervención y la intensidad de las tecnologías seleccionadas, para poder darle los recursos necesarios a las máquinas que son más críticas y que sus modos de fallo tienen mayor impacto en productividad, en costes, etc. En la fase 2 necesitamos conocer los costes unitarios, en la cual haremos una inversión y amortización de la instrumentación de la tecnología predictiva a la cual necesitamos adquirir, y así como los costes unitarios de la mano de obra directa e indirecta y los costes de oportunidad, que serán unos costes que serán negativos porque será una oportunidad que sería como una venta, un ingreso en nuestra cuenta de resultados. Y por último, conociendo la oportunidad, que es igual a beneficio, y los costes, podemos calcular el ROI del mantenimiento predictivo. Es decir, en qué tiempo recuperamos la inversión de la adquisición de la tecnología predictiva y su puesta en marcha, y a partir de qué tiempo, un año, 2 años, el proyecto de mantenimiento predictivo es beneficioso. Y poder demostrar que la tecnología predictiva es menos costosa que no utilizarla, ya que llegará un momento del ROI que es el punto de inflexión entre los costes y el beneficio, a partir del cual siempre obtendremos beneficios porque hemos aplicado esta técnica. Fase 9. Certificaciones en técnicas predictivas. No solo de cara a auditorías de calidad, sino una forma de estar tranquilos y seguros que nuestro personal, ya sea interno o externo, tiene unos conocimientos y unas habilidades en las técnicas predictivas definidas. Necesitamos certificarnos en cada una de estas técnicas con instituciones reconocidas a nivel mundial que emiten una serie de capacitaciones y exámenes y por tanto una titulación a nivel de certificación que garantiza, que dicen, que constatan que esa persona que tiene esa certificación en nivel 1, en nivel 2, en nivel 3, incluso en nivel 4, es capaz de hacer diagnósticos e interpretación de resultados de las técnicas predictivas a las cuales se somete. Existen certificaciones de vibraciones, de lubricación, termografía, ultrasonidos y NDT. Fase 10. Selección hardware y software, llamado comisionado. Esta fase a veces se deja obviada en una programación de un proyecto de mantenimiento predictivo, pero cuando se llega genera mucho trabajo y es necesario ser muy riguroso y muy detallista, ya que la diferenciación entre la selección de un instrumento u otro o de un accesorio u otro puede cambiar las condiciones de idoneidad de selección de maquinaria, de captación de datos y, por su consecuencia, en los resultados. Con lo cual, es una fase en la cual aquí se muestra en 6 partes, pero realmente se puede desarrollar y explicar mucho más. De forma sintetizada, vemos que la
parte 1 necesitamos seleccionar acelerómetros uniaxiales en una dirección o triaxiales, si son necesarios de baja velocidad porque la máquina gira muy lenta, si es necesario sondas de desplazamiento de no contacto inductivos, por ejemplo, para ver los orbitales del eje, si necesitamos medir las RPM o hacer balanceos, tacómetro óptico, etc. Posteriormente necesitamos seleccionar los cables. Los sensores que hayamos seleccionado en la parte 1 tienen que corresponder el cableado que sea conectable, con lo cual se tienen que seleccionar los tipos de cable que sean, por ejemplo, coaxiales, triaxiales, que las conexiones sean TNC, BNC, que tengan su correspondencia, que el cableado, si necesitamos sumergirlo en agua, tenga protección IP68, que es la máxima protección que se da en el cableado y en los accesorios para poder sumergirlos en agua. Tener claras que necesitamos una serie de accesorios como las bridas de sujeción para poder conducir los cables por las bandejas eléctricas o independientes aplicadas solo a la tipología de instalación predictiva, que existen estándares de conexión de los cables y los accesorios estándar, estándar militar, que hay cables de silicona, de PVC, de alta seguridad en función de condiciones ambientales o de temperatura que se pueden suceder, y un sinfín de otros temas que se pueden ampliar. En la fase 3 necesitamos conocer la forma en cual se conecta los sensores más aplicado a acelerómetros a las máquinas, que puede ser de forma magnética, se coloca la base magnética junto con el acelerómetro y cuando se acaba la medición se saca, que haya adaptadores de instalaciones de sensores permanentes, como diferentes tornillos, con base plana, base troncocónica, que puede ser por adhesivo, en el cual hay que atornillar o no atornillar, etcétera. Así como seleccionar las herramientas de montaje de los sensores. Si hay que atornillarlos, se necesitan hacer un pequeño agujero con una broca, un macho de roscar y colocar los accesorios que hemos mencionado en la parte 3. Además, en función de la tipología de máquinas que tenemos, puede ser que tenemos máquinas que sean inaccesibles y necesitamos colocar sensores fijos, pero podemos utilizar cableado extensible en el cual un colector portátil lo podemos conectar a una extensión de cable en una parte de la máquina que sea accesible y tenemos un mix de una parte fija online con un equipo portátil. Además, si queremos hacer esto en múltiples puntos, pero no disponemos de capacidad económica para hacer sistemas fijos online de vibraciones porque no son tan críticas las máquinas y los puntos que tenemos inaccesibles están separados, podemos utilizar multiplexores en el cual conectamos los cables fijos a un multiplexor y cogemos nuestro equipo portátil y conectamos a este multiplexor. Y haciendo una selección del punto de medición podemos trasladar el punto de medición del sistema multiplexado al colector de datos. Y por último, el punto 6, necesitamos software para planificar, gestionar las rutas, mirar los eventos y visualización de datos de las medidas que estamos tomando. Fase 11. Configuración de rutas, alarmas y eventos. Toda la estrategia de selección de máquinas y puntos de medida se tiene que desarrollar en una plataforma, en un ordenador, con un software, para poder facilitar la creación de la arborescencia de activos, en el cual los SM, elementos susceptibles de ser mantenidos, lo definimos en las plantas de proceso, subprocesos,
líneas, grupos de máquinas, componentes. Pero una vez llegamos al nivel de componente, necesitamos configurar los puntos de medición, que los cuales dentro de un punto de medición tendrán tareas de medición, que se refiere a la selección de variables de, por ejemplo, de vibración que tenemos que definir en un punto de medición. RMS, espectro de velocidad, espectro de aceleración, envolvente, etc. Así como definir y marcar las frecuencias en el rango espectral, en el dominio frecuencial, qué marcadores de frecuencia existen, es decir, los modos de fallo intrínsecos de la máquina, de sus rodamientos, de engrane, del motor eléctrico, de la velocidad de rotación, por desequilibrio, por desalineación, etc. Son los llamados marcadores de frecuencia. Y una vez se hacen estos marcadores de frecuencia, cuando aparece un fallo en una frecuencia determinada, el modo de fallo, se determina que ha sucedido un evento y se tiene que poder gestionar y certificar y documentar ese evento, así como determinar alarmas en valores globales RMS y poder trabajar con bandas espectrales. En el punto 4 tenemos una gestión y diagnóstico, poder configurar las rutas, detección y gestión del fallo, generación de ventanas de visualización, generación de informes. Es decir, una serie de tareas que nos hace gestionar la información que estamos recogiendo, tanto en estructuración de rutas de gamas que se convertirán en gamas predictivas, así como la gestión de la información mediante informes y visualización de la información. Y por último, fuera del software, tenemos que poder presentar nuestros resultados e informes a los diferentes departamentos que están relacionados con mantenimiento para que entiendan de forma clara que les estamos transmitiendo con toda la información que hemos recogido. Necesitamos tener plantillas de informes para dar resultados fáciles de entender y que tengan un impacto en la toma de decisiones por parte de los diferentes departamentos. Ingeniería, producción, logística o gerencia. Fase 12 y última. Seguimiento de implantación. Muchas veces esta parte se obvia y es posterior a toda la implantación del mantenimiento predictivo. De hecho, el seguimiento de implantación también forma parte de la implantación y puede durar mucho tiempo, dependiendo de la habilidad en que el personal de las técnicas predictivas aplique mejor o peor esta implantación. Y esa mayor o menor éxito se derivará en las 11 fases explicadas que se hayan hecho con más o menos diligencia. Es decir, que es necesario auditar de alguna forma cómo se está trabajando. No solo auditar, sino ayudar a entender que esta fase es primordial. Porque si no se cumple esta fase, podemos llegar a tener una incoherencia en la aplicación del proyecto predictivo con las necesidades que tienen nuestros departamentos de producción, gerencia o incluso que no haya una lógica en el resultado económico de lo que estamos aplicando. Por tanto, dividido en 7 partes, vemos cómo primero hay que ver qué resultados de la implantación hemos tenido, las etapas realizadas, las 11 fases que hemos visto, viendo que tenemos una satisfacción de la tecnología y la marca y modelo que hemos seleccionado en su hardware y software y ver si necesitamos necesidades extras a las cuales habíamos seleccionado previamente. Esto es algo habitual a medida que vamos conociendo y dominando las tecnologías predictivas, vemos que necesitamos accesorios o mayor instrumentación en hardware o ampliación de software, normalmente menos en software, más en accesorios y algo en hardware, porque vemos que la máquina da unos resultados, da unos valores, un comportamiento dinámico que no lo dominamos. Necesitamos estos accesorios para poder dominar más aún el conocimiento que expone la máquina. En la fase 2 necesitamos tener una coherencia
los ahorros detectados, fallos detectados tempranamente, satisfacción general de producción y gerencia general. Es decir, que nosotros tenemos que llegar a ver, a dimensionar que todo el trabajo que estamos haciendo, que tiene un coste y tiene una inversión, tiene un resultado final y hay una satisfacción positiva, no solo subjetiva, sino numerada, con datos productivos y de disponibilidad, y una satisfacción en gerencia general. En la parte 3 tenemos que ver qué habilidades tenemos en el manejo predictivo, conocimiento del personal técnico, facilidad en manejo de hardware, facilidad en interpretación de resultados, facilidad en generación de informes y presentación y comunicación. Muy importante, además, que el personal técnico esté bien preparado, pero también esté satisfecho, que el equilibrio entre lo que aporta el personal técnico y lo que le aporte la empresa se tenga en buena consonancia, porque es importante que se minimice el mínimo la rotación del personal, ya que si tenemos personal que lo estamos preparando, capacitando o incluso está tomando responsabilidades y habilidades sobre las tecnologías predictivas y por motivos de insatisfacción con la empresa se va de la empresa, es algo muy perjudicial, porque tenemos que empezar con otro personal desde cero. La parte 4 vemos la integración del predictivo en la empresa, con la planificación, con producción, con otras áreas de mantenimiento, con gerencia de mantenimiento. No podemos dejar que el proyecto predictivo lo tengan en sus manos, es know-how personas, que son las personas responsables, tanto técnicos como supervisores del mantenimiento predictivo, y que sea un enlatado, que no tenga relación con las otras áreas de mantenimiento, de producción y gerencia, que sea como una caja negra en el cual emiten informes y cosas muy claras que lo interpreta los gerentes de producción le hagan caso, pero si no lo tienen claro, no utilizan estas recomendaciones de los especialistas de mantenimiento, porque no se han relacionado, porque los informes son demasiados complicados de entender, porque no dan las instrucciones básicas de las acciones de paro de máquinas para actuar y corregir el mantenimiento, etcétera. Es necesario tener una relación con gran sintonía con las diferentes áreas. La parte 5 de actualizaciones formativas, las calibraciones obligadas de los equipos para que den los valores, los resultados de los valores de los equipos de hardware que determina el fabricante que se necesita hacer unas calibraciones para garantizar que esos resultados sean correctos. Las actualizaciones de software y hardware si se va avanzando en la tecnología. 6. Ampliación a otros activos de la misma planta, de otras plantas del país, de otras plantas de otros países. Es decir, nosotros estamos aplicando tecnologías predictivas primero a máquinas muy críticas. Al final es muy evidente que las máquinas muy críticas absorban diferentes tecnologías predictivas con cierta intensidad. Pero las máquinas menos críticas o en segunda, tercera, cuarta, quinta posición de criticidad, igual aún no le tocaba hacer técnicas predictivas. Con lo cual tenemos que ir viendo de avanzar qué otras máquinas hay que aplicar las técnicas predictivas en su justa medida para que siempre nos haga un ROI positivo e ir avanzando para tener una completa implantación. Y por último, el 7, la realimentación, mantener el sistema implantado de forma que se mejore a raíz de necesidades de las plantas y mejorar tecnologías del mercado. Es decir, que necesitamos tener un observatorio de las tecnologías y los avances científicos que hay en el mundo para poder ver qué mejoras aplicamos en nuestro sistema, no solo para tener mejor conocimiento de la adquisición de datos y dar mejores resultados, sino también para facilitar el trabajo de los técnicos e ingenieros y ser más rápido y óptimo en la aplicación de técnicas predictivas. Muchas gracias. Para poder aplicar las técnicas de alineación, desde ProfTechnic trabajamos con equipos avanzados de alineación láser.
el Rotary Touch, el equipo más avanzado de alineación láser del mercado, con diferentes funcionalidades que le permiten trabajar de forma cómoda y solventar cualquier casuística de alineación que tengamos. El Optalin Touch es un equipo avanzado en el cual trabaja con una fisonomía en 3 dimensiones, el cual nos facilita y nos hace muy cómoda la alineación. Para atmósferas explosivas se dispone del Rotary Touch EX. Además, con los sensores Sensalin S3 tenemos el Saftalin OS3. Al igual que el Tabalin trabaja también con los sensores S3, el cual es una aplicación que se puede descargar en una tablet o en un celular y podemos hacer la alineación cómodamente. Para todo ello necesitamos ajustar la máquina, la posición vertical normalmente del motor, y necesitamos unas placas de ajustes calibradas para poder ajustarla. Prüftechnik dispone de diferentes sistemas de monitorización de condiciones. Evite averías en máquinas y unos tiempos de parada costosos de la producción. Las herramientas Prüftechnik de medición de vibraciones se utilizan para comprobar el estado de equipos rotativos y detectar desgastes y daños tempranos en componentes. El equilibrado y el análisis de vibraciones son partes integrantes de cualquier programa basado en la condición y el mantenimiento predictivo. Como equipos portátiles de análisis de vibraciones se disponen de VipScanner 2, VipExpert 2. Como equipo portátil de equilibrado in situ, en 2 planos, VipExpert 2 Balancer. El VipExpert EX es un analizador de vibraciones para atmósferas explosivas. Y como equipos en línea online de vibraciones, equipos permanentes, se dispone del BigWar Yacht con 20 canales síncronos y el BigWar Compact con 6 canales síncronos ICP. Para consultas técnicas y comerciales en exclusiva Prüftechnik para Centroamérica, podéis contactarme a marc.gardella@simroconsulting.com, o si lo desean me indican un mail y les contacto. También estoy disponible por WhatsApp en el +34 608 288 523. Muchas gracias.